La mayoría de las personas nunca te dirán esto, pero el mundo es más cómodo cuando te pones en último lugar. Es más fácil para los demás cuando sigues sacrificando tu tiempo, tu energía. Tú, Bats, te llamarán amable, confiable, incluso noble, pero en el fondo saben que se benefician del hecho de que te colocas al final de tu propia lista y durante años, tal vez décadas, seguirás el juego, medirás tu valor por cuánto de ti mismo entregas, pero llega un momento, quizás después de que el agotamiento te haya desgastado, quizás después de una traición, o quizás después de un vacío que ya no puedes ignorar, cuando tomas una decisión diferente, te pones a ti mismo en primer lugar, y cuando lo haces, todo cambia. Al principio, puede que no se sienta como poder, puede sentirse como culpa. Las voces que has interiorizado a lo largo de tu vida se alzarán como un coro. Estás siendo egoísta, estás defraudando a la gente, no eres quien solías ser. Pero este malestar no es una señal de que estás equivocado, es una señal de que estás rompiendo un patrón que te ha definido durante demasiado tiempo. Cuando te pones a ti mismo en primer lugar, la sombra entra en juego. Jung describió la sombra como la parte oculta de la psique. Todo lo que has negado o desechado. Para muchos, la sombra alberga ira por ser dado por sentado, resentimiento por ser invisible, un nombre de descanso, libertad o reconocimiento que has suprimido porque chocaba con la imagen de la persona buena. El momento en que te eliges a ti mismo, la sombra sale a la luz, y en esa luz comienzas a ver la verdad, la vida que has estado viviendo. A menudo se ha construido sobre el autoabandono. Psicológicamente, este cambio es profundo. Tus patrones inconscientes, los que te llevaron a sobreextenderte, a complacer, a estar de acuerdo cuando querías decir que no, comienzan a revelarse. Empiezas a reconocer las maneras sutiles en que has enseñado a los demás a esperar tu disponibilidad constante, y comienzas a retirar esa energía, pero el mundo exterior no se ajustará silenciosamente. Algunas personas resistirán tu cambio. Aquellos que te valoraban solo por lo que les dabas se sentirán amenazados, incluso traicionados. Pueden intentar hacerte sentir culpable para que vuelvas a tu antiguo rol. Pueden acusarte de arrogancia, frialdad o negligencia. Esto se debe a que tu decisión de ponerte en primer lugar los obliga a confrontar su propia dependencia de tu autonegación. En estos momentos, el equilibrio entre el ánima y el ánimus se vuelve crítico. El ánima, la parte femenina interna, te enseña a cuidarte, a escuchar tu intuición, a descansar sin disculpas. El ánimus, la parte masculina interna, te da la fuerza para defender tus límites, para decir no, sin suavizarlo en un tal vez. Cuando estas dos fuerzas trabajan juntas, tu autopriorización no es un acto de agresión, sino un acto de alineación. Fisiológicamente, el cambio es igualmente real. Años de complacer constantemente a los demás mantienen tu cuerpo en un estado de estrés de bajo grado. El cortisol permanece elevado, los músculos permanecen tensos, tu sistema nervioso opera como si siempre estuvieras de guardia. Cuando comienzas a ponerte en primer lugar, el cuerpo lentamente empieza a exhalar, tu respiración se profundiza, tu digestión mejora, el sueño se vuelve más reparador. Esto no es solo una coincidencia. Tu cuerpo está respondiendo al mensaje de que ya no vives en un estado constante de emergencia. Y luego está el cambio espiritual. Ponerte en primer lugar
te alinea con el ser, la totalidad de tu ser. Consciente e inconsciente. Comienzas a actuar no desde la culpa o el miedo, sino desde un lugar de autoridad interna. La vida comienza a moverse de manera diferente a tu alrededor. Notas oportunidades que pasaste por alto cuando estabas demasiado ocupado, satisfaciendo las necesidades de los demás. Las personas que te agotan comienzan a desvanecerse de tu órbita, y aquellas que respetan tus límites comienzan a ocupar su lugar. Pero este camino no está exento de sus noches oscuras. A veces, extrañarás la simplicidad de tu antiguo rol. Era más fácil, en cierto modo, decir sí a todo. Mantenía la paz. Te mantenía querido. Ahora, puede que tengas que soportar la incomodidad del conflicto, el silencio de aquellos que desaprueban, la pérdida de relaciones que se construyeron sobre tu conformidad, pero estas pérdidas, aunque dolorosas, hacen espacio para algo mucho mayor, relaciones construidas sobre la verdad, la individuación, el proceso que Jung describió como convertirse en un ser completo, no puede ocurrir mientras vivas enteramente para los demás. No puedes integrar tu sombra, tus instintos, tus verdaderos deseos, si constantemente te silencias por el bien de la armonía. Ponerte a ti mismo en primer lugar no es el fin de la compasión, es el comienzo de una compasión honesta, porque proviene de un lugar de plenitud, no de agotamiento. Y algo más sucede. Comienzas a respetarte a ti mismo de una manera que nunca antes habías hecho, no porque seas perfecto, sino porque te has demostrado a ti mismo que estás dispuesto a proteger tu propia vida. Este autorrespeto se convierte en una especie de gravedad, atrae diferentes experiencias, diferentes personas, incluso diferentes desafíos hacia ti. Con el tiempo, la culpa se desvanece. En su lugar surge una certeza tranquila, que tienes derecho a vivir una vida que se sienta como tuya. Y una vez que pruebas ese tipo de libertad, no querrás volver a la versión de ti mismo que estaba al final de su propia lista. Esto no es egoísmo, es autogestión. El río de tu vida fluye más limpio cuando dejas de permitir que otros viertan en él sin consideración. Aún das, pero das desde el desbordamiento, no desde tu última gota. Aún te importa, pero tu cuidado es elegido, no follado. Aún amas, pero tu amor ya no es una transacción para pertenecer. Y lo más notable, cuando te pones a ti mismo en primer lugar, las personas que realmente se preocupan por ti no lo resentirán, lo respetarán, se adoptarán, te apoyarán, te encontrarán donde estás, y aquellos que no puedan simplemente se alejarán, dejándote con más espacio para lo que realmente te nutre. Esto es lo que sucede cuando te pones a ti mismo en primer lugar. El mundo cambia, a veces lentamente, a veces de golpe, y en ese cambio descubres que la vida que pensabas que tenías que ganancia estaba esperando que la reclamases todo el tiempo. Cuando comienzas a vivir de esta manera, una de las primeras cosas que notas es lo mucho más tranquilo que se vuelve tu mundo interior. El ruido constante de las obligaciones, la repetición interminable de ¿qué pensarán?, comienza a desvanecerse. En su lugar, hay espacio para escuchar tus propios pensamientos, para sentir lo que realmente sientes, para notar la diferencia entre lo que quieres y lo que has sido condicionado a querer. Al principio, este espacio puede sentirse inquietante. La ausencia de la constante actividad expone verdades que has evitado, el dolor por los años perdidos, con personas y situaciones que no te valoraron, la ira hacia ti mismo por no haber actuado antes,
la tristeza por relaciones que nunca fueron lo que pensabas que eran. Estas emociones no son signos de fracaso, son la desintoxicación del alma. Surgen para ser reconocidas y así poder ser liberadas. Este es el trabajo de sombra, en su forma más cruda. Jung diría que las partes de ti que soportaron el abandono tanto de otros como de ti mismo están dando un paso al frente, pidiendo ser vistas. No puedes volverte completo sin encontrarte cara a cara con estas partes, y cuando lo haces, te das cuenta de que tu decisión de ponerte a ti mismo en primer lugar no es solo sobre el presente, también se trata de sanar el pasado. Con el tiempo, tus límites comienzan a sentirse menos como muros y más como el borde natural de tu ser. Ya no necesitas justificarlos, ya no sientes la necesidad de suavizarlos por miedo a no ser amado. Entiendes que las personas que realmente pertenecen a tu vida no necesitarán ser convencidas para respetar tus límites. El equilibrio de ánima y ánimos se profundiza aquí. El ánimo, en su plenitud, te enseña a recibir no como un favor reacio, sino como un derecho de nacimiento. Te enseña a descansar sin dar explicaciones, a decir sí solo cuando resuena en tus huesos. El ánimos, en su madurez, se mantiene firme sin crueldad. Actúa con decisión, sin apresurarse, y asegura que tus compromisos sean elegidos con discernimiento en lugar de desesperación. Los efectos fisiológicos continúan revelándose. Los marcadores de estrés en el cuerpo disminuyen. Tu rostro se suaviza. Tu postura cambia, no porque estés forzando confianza, sino porque ya no llevas un peso invisible. Incluso tu voz puede cambiar, resonando con un tono más profundo y estable que le dice al mundo: estoy aquí y no me alejaré de mí mismo. Espiritualmente, esta elección te alinea con la sincronicidad, la forma misteriosa en que la vida parece organizar los eventos cuando vives en alineación con tu verdadero yo. Comienzas a conocer personas que comparten tus valores, a tropezar con oportunidades que parecen casi diseñadas para ti, descubriendo que tu energía fluye hacia lo que importa en lugar de filtrarse en lo que no. Pero quizás el cambio más sorprendente es este: ponerte a ti mismo primero no te hace menos generoso, te hace más generoso, porque ya no das por miedo, culpa o hábito. Das porque realmente quieres hacerlo, y ese tipo de dar tiene una textura diferente, nutre tanto a ti como a quien lo recibe. También dejas de sobreexplicar tus decisiones. Ocurre un cambio sutil pero profundo cuando te das cuenta de que no necesitas hacer que tus elecciones sean aceptables para que otros las acepten. Dejas de decir no puedo, ¿por qué? Y empiezas a decir no. Dejas de buscar validación para lo que te parece correcto. Vives según tu propia brújula interna, no según el clima cambiante de las opiniones de los demás. Todavía habrá momentos en que los viejos patrones te llamen de vuelta, cuando la decepción de alguien te haga querer abandonar tu límite, cuando el deseo de ser querido te tiente a traicionarte a ti mismo. Pero con cada decisión de permanecer arraigado, tu resiliencia crece, el espacio entre el estímulo y la respuesta se amplía, dándote la libertad de elegir de manera diferente. De esta manera, ponerte a ti mismo primero se convierte menos en un acto único y más en una forma de vida. Se entrelaza en cómo pasas tus mañanas, cómo eliges tu compañía, cómo dices sí y cómo dices no. Se convierte en el hilo que atraviesa tus días, manteniendo el tejido de tu vida unido con fuerza e integridad. Y luego, sin darte cuenta, comienzas a inspirar a otros
no porque estés predicando la autoprioridad, sino porque la estás viviendo. Los amigos notan que pareces más tranquilo, más ligero, más presente. La gente siente que no puedes ser arrastrado a los viejos juegos de culpa y manipulación, y algunos comenzarán a preguntarse si ellos también pueden salir de ellos. Esta es la influencia silenciosa de la autenticidad. Se extiende hacia afuera, sin esfuerzo. Desafía a otros a examinar dónde se han abandonado a sí mismos, y para aquellos que están listos para escuchar, se convierte en una invitación. Tú también puedes ponerte en primer lugar. La verdad última es esta: cuando te pones en primer lugar, no estás quitando a los demás. Les estás dando el regalo de tu verdadero yo, no la versión moldeada por sus expectativas, no la desgastada por la sobreextensión, sino la que está completa, presente y viva. Y esa versión de ti tiene más que ofrecer al mundo que el yo que sacrificaste para mantener a todos los demás cómodos. Entonces, ¿qué sucede cuando te pones en primer lugar? Vuelves a ti mismo, proteges tu paz, honras tus límites, sanas tu pasado, entras en cada día sabiendo que tu vida te pertenece, y una vez que sabes eso, no hay vuelta atrás.